7 de octubre de 2023 marcó para Israel, el pueblo judío y la humanidad toda un momento bisagra. El terrorismo más espantoso arrasó, como todos saben, con, el lote Gaza, todo lo que estaba cerca y lo que pudieron los terroristas del Hamas. Y tantas historias que incluso aquí en la Argentina nos han tocado tan cerca. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Fueron el emblema de alguna manera de esa tragedia, los chiquitos Vivas y su mamá. Se hizo una película, un documental realmente imperdible que si usted por favor no lo ha visto tiene que verlo y tiene que hacer que muchos otros lo vean. Se llama Vivas asesinados por ser judíos. Y le cuento que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, hoy justamente la diputada nacional Patricia Holzman invita a la proyección especial de Vivas asesinados por ser judíos, un documental que dice preserva la memoria de las víctimas del terrorismo y promueve la reflexión sobre las consecuencias terribles del odio y la violencia. Se va a reconocer a aquellos realizadores que son Alfredo Leuco, Gabriel Ventasgal y Mariana Bellini. Todo esto es hoy, lunes 24 a las 17 horas, en el anexo A de la Honorable Cámara de Diputados aquí de la Nación. Y vamos a dialogar unos minutitos con la diputada nacional, que además es una mujer que ha dedicado toda su vida a la actividad dentro de la comunidad judía, sobre todo en la Fundación Judaica, y me refiero a la diputada Patricia Holzman. Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto saludarte, Miki, gracias por el espacio. Acá estamos preparando lo que va a ser esta tarde, seguramente un evento muy conmovedor. Tenemos inscriptas más de 150 personas, que es la capacidad máxima del auditorio, ¿No hay más así lugar? que no hay más lugar, estamos ya al límite. En buena hora. Eh, pero sí, me parece que es un evento necesario, doloroso, como decimos, pero necesario, que esta historia llegue a más gente, a gente que no necesariamente está en el marco de lo comunitario y que no tiene por qué saberla, pero también como ejemplo, y por eso lo enmarcamos en este día de conmemoración de las víctimas del terrorismo, porque creo que es la clara evidencia de lo que significa el terrorismo, y como argentinos y en mi rol de diputada nacional justamente es que lo hago porque no estamos alejados del terrorismo, no es algo que pasa en otro ámbito. Nuestro país estuvo atravesado por el terrorismo, tanto en el año 92 con el atentado a la Embajada de Israel, como en el año 94 cuando la bomba hizo volar la sede de la AMIA. Arrancaron 114 vidas entre los dos episodios del suelo argentino, de ciudadanos que vivían en nuestro país. Y con las Torres Gemelas también lo vivimos, hubo argentinos entre los casi 3.000 fallecidos, y el 7 de octubre del 23 nuevamente lo vivimos muy de cerca. 45 argentinos fueron víctimas de ese atentado, 23 fallecieron el mismo 7 de octubre, 21 fueron secuestrados, arrancados de su vida, de sus vidas y de sus familias. Y bueno, el emblema, como bien vos decías, de esa mamá desesperada, Shiri, abrazando a sus dos hijos, Ariel de 4 años, Fir de tan solo 9 meses, donde ella intentaba protegerlos a toda costa y lamentablemente no fue así, con el agravante del padre de Yardén, que se entregó previamente para evitar justamente que se lleven a su familia, pensando que con eso los protegía, y tampoco sucedió. Y Yarden que quedó en vida, como si la Yardén tragedia... tal cual, quedó después de 484 días de tenerlo en las peores condiciones, como a todos los rehenes, inhumanas, sin alimento, encerrado, sin libertades, humillado.
fue liberado después de un año y medio y salió con la única esperanza de reencontrarse con su familia y recibió la peor de las noticias que uno pudiera imaginar en una situación así, que era que su esposa Shiri y sus dos hijos habían sido asesinados en cautiverio. Patricia, tengo la sensación de que en la sociedad argentina, más allá de todo lo que nos pasa tanto, también porque muchos argentinos fueron golpeados en esta locura terrible y espantosa del Hamas, hay mayor conciencia y identificación con ese dolor. ¿Lo sientes ahí también como diputada nacional y ahora, por ejemplo, en esta convocatoria? Sí, la verdad que la respuesta a la convocatoria lo demuestra. Es cierto que siempre hay alguna facción que no representa esta visión, pero por suerte es absolutamente minoritaria y no significativa. Pero sí, el acompañamiento que he recibido, tanto de diputados nacionales que hoy van a estar presentes acompañándome, como miembros del Poder Judicial, de ministerios nacionales, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que todos se harán hoy presentes para vivir un momento que realmente sabemos no es una situación agradable. Las imágenes que se muestran son imágenes grabadas por las mismas cámaras GoPro de los terroristas, también para desterrar los dichos de algunos de que esto es inteligencia artificial. Es la imagen cruda, durísima, terrible de lo que pasó exactamente en el momento y en estos momentos trágicos. Así que sí, el acompañamiento de tanta gente demuestra que la solidaridad existe, y también desde la posición del gobierno nacional, ¿no? En ser tan claro, a diferencia de lo que pasó en otras épocas, en definir a Hamas como terrorismo, como no es un gobierno, no es un país democrático, es Hamas, es un movimiento terrorista. Lo mismo Hezbollah, lo mismo que la justicia determinó que el atentado de la AMIA, en el atentado tuvo participación Irán, y las consecuencias también y las medidas que se tomaron al respecto con el presidente Javier Milei demuestra que realmente la visión hoy de los argentinos es de solidaridad y de acompañamiento, de no bajar los brazos frente al terrorismo ni callar, sino al contrario, recordar para que no vuelva a suceder. El vaso está casi lleno de todo lo que dijiste, pero hubo un momentito en el cual faltó, y no escuché mal, dijiste algunos que siempre están. Hay quienes, incluso en la Cámara de Diputados, frente al horror que es a la humanidad, esto no es un atentado solo contra Israel, no solo contra, Exacto. digo, hay quienes incluso frente a esto se ponen en la vereda del frente y no se conmueven. Sí, lamentablemente no son, no van a permitirse la posibilidad de ver los hechos concretos porque obviamente no participan, pero bueno, he recibido comentarios por redes y también lo manifiestan algunos durante las sesiones, buscando una explicación a todo esto, cosa que me resulta... ¿Hay una explicación a in- matar dos bebés? Evidentemente hay quienes tratan de buscarla o de comparar con otras situaciones y no decir la verdad y no decir que los mismos terroristas ponen sus bases de ataque en los hospitales, en los jardines de infantes. Entonces, achacar después determinadas consecuencias e invertir el relato es terrible, pero bueno, prefiero ignorarlos, no darles espacio ni siquiera para estar hablando de ellos, La y al contrario, perversión de transformar a las víctimas en victimarios, uno de los dolores más 100%, difíciles, ¿no? Es parte de 100%, del antisemitismo que produce estragos, ¿no? Y que es la irracionalidad absoluta, con lo cual no hay argumentos contra eso. Es tan doloroso porque es algo que no puede ser defendido porque es irracional. tal Estás, cual. estás en una nueva función, ya en tu vida habías tenido un paso
intenso, dije, toda la vida y sigues en la comunidad trabajando, pero bueno, luego estuviste con Sergio Berman como ministro de la cartera, se llama ambiente. Ambiente, eso, Ah, Medio Ambiente, tenía un nombre más largo, pero bueno. sí. Y eh, desarrollo sustentable, y medio de, ambiente y desarrollo sustentable. eso. Bueno, con lo cual ya ahí incursionaste en la política, entrando en el mundo de la Ujú. política y ahora como diputada. Cuéntanos un poco de tu experiencia como ciudadana, porque finalmente, hay que decirlo, Patricia Holzman como otros son ciudadanos que en un momento deciden que quieren hacer lo que puedan dentro de un ámbito que a veces es desconocido en un principio. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que podés decirnos de este mundo que para algunos es desconocido? Mira, realmente como decís, yo me siento y me seguiré sintiendo una ciudadana más. Y realmente las veces que estuve en política, como en este momento en el cargo de diputada nacional, no lo hago desde un rol de campaña política ni construcción política de mi persona, todo lo contrario. Tanto en aquel momento, acompañando al rabino Sergio Berman, que un gran maestro en mi vida, tanto en lo comunitario como en lo político, como ahora, lo hago por una convicción personal de involucrarme por algo. La verdad que cuando el presidente Milei asumió y empezó a desarrollar su programa de gobierno después de haber escuchado las promesas de campaña. Para mí, las promesas no iban a poder tener un sentido de realidad en los hechos, justamente por mi experiencia previa y ver cómo las intenciones no siempre después se concretan en las posibilidades de un gobierno, porque dependen de estructuras previas, de bueno, mucha cosa de política, que es la que a mí no me gusta, pero sobre todo que uno llega a un gobierno con una herencia, no solo del país que dejan los anteriores, sino también de estructuras instaladas y enquistadas, que son las que después hacen difícil que las cosas fluyan. Y en los 2 primeros años de gobierno, o año y medio, cuando me convocaron, eh, observé con gratitud el gran avance que había logrado el presidente en tan poco tiempo y que todo lo que había prometido en su campaña se estaba concretando. Entonces fue, por un lado, un voto de confianza y por otro lado, no puedo negarte desde donde me tocaba lo comunitario, lo judío, porque también el presidente Milei tuvo una posición desde el minuto cero clarísima en relación a Israel, en relación a la lucha contra el antisemitismo y a su posicionamiento de qué lado uno está y de qué lado se pone. Y la verdad que viendo ambas situaciones y habiendo sido convocada, no busqué el cargo, no es que hice la campaña previa para que me identifiquen, todo lo contrario, yo había vuelto a la sociedad civil, a la vida comunitaria, a mis actividades. Llegada la oportunidad, no me podía permitir decir que no. Fue como a la inversa, no me lo propuse. Ante la propuesta me di cuenta que había que poner esfuerzo, había que poner tiempo, ganas y trabajo justamente para sostener estas ideas con las cuales acuerdo 100%. Qué importante todo lo que dijiste, entre otras cosas que los presidentes pueden decir y prometer, pero que las dificultades concretas están ahí, no hay magia, no es Mm, que las cosas porque alguien tal las cual, dice se hacen, y es mucho más complicado, ¿no? Cuando estás en el terreno y en el barro 100%. es difícil y no todo es lo que uno quiere y seguramente hay avances y retrocesos. Eh, Claro, yo dije, además, tu recorrido te hace llegar ahí como una judía sumamente activa y comprometida a la vida comunitaria. Y dijiste otra vez, el gobierno de Milei ha sido tan claro en términos de su posicionamiento. Ahora, algunos tienen temor, quiero preguntarte esto tal vez, en lo que es acción y reacción, como en todas las realidades, ¿no? Mm. Algunos dicen esta realidad tan clara y genuina del presidente en lo que hace a los judíos y a Israel produce en aquellos que no van a estar hoy viendo la película
o el documental, porque no es una película, de los Vivas, que estén aún más enfurecidos y más antisemitas y más esperando el fracaso para denostar que el problema son las Patricia Holzman con su identidad judía, que no aportan a la Argentina, sino que son agentes extranjeros. Lo voy a decir casi Sí, como lo sí, me lo han dice, dicho. me imagino. Digo, Mm. también una más, digo, son todos agentes, todos los que, digo, ¿cómo ves eso en términos de esa realidad que se puede palpar? ¿Cómo sientes eso? Mira, yo creo que es cierto 100% lo que decís, pero eh, hay toda una facción de antisemitismo que es la que vos decís, y que cuanto más visibilidad se dé por parte del presidente a la adhesión al Estado de Israel, al pueblo de Israel, se exacerba. Pero tiene la gran ganancia que hay mucha gente que es o fue antisemita por desconocimiento. Entonces, que el presidente lo haga visible, que sean temas de los que se habla. Este año la Argentina tiene la presidencia de la IRA, que es la organización justamente a nivel mundial de lucha contra el antisemitismo. Entonces, darle visibilidad, como vamos a hacer hoy con el documental, también instruye a la gente y elimina en muchos casos el antisemitismo por desconocimiento, por ignorancia. El mantener el tema judío como un tema semi-tabú hace que justamente la gente no se pueda acercar y le tenga cierta desconfianza, temor, bueno, antisemitismo, pero no todos los casos son por convicción, muchas veces son por desconocimiento. Entonces, la posición del presidente creo que justamente acerca el tema del judaísmo de Israel y de lo que somos los judíos ciudadanos argentinos que elegimos y nacimos en este país y tenemos una religión como puede tener cualquier persona otra Ah, religión, ¿se puede ser lo, no católico apostólico romano en la Argentina? y parece, ¿no? Está permitido, admitido y no dejamos de ser por eso ciudadanos argentinos. Y si Así- hay, si hay que explicar la Argentina, para alguno que por ahí esté muy mareado, es imposible explicar la Argentina en ningún aspecto cultural, político, científico, en el área que ustedes quieran, donde la participación y el aporte de sí, los judíos ha sido y es enorme, ¿no? 100%. Es así, pero bueno, sabemos cómo funciona la mentalidad del antisemita de raíz, que no lo va a reconocer, que mucho menos agradecer. Muchas veces surge hasta en sesiones en la Cámara de Diputados algún comentario antisemita y esto, la no valoración de todos los inventos, descubrimientos, cosas de la vida común que esas mismas personas usan y que fueron Que apaguen la el tele, celular. que no vayan el- al, no digo, no, para ni siquiera los inventos israelíes, que apaguen la tele, que no vayan al teatro, que no vayan a los hospitales, porque, exacto. bueno, la verdad que otra vez, la irracionalidad no puede ser combatida desgraciadamente con argumentos, pero si solamente tuvieran un mínimo de sentido común y de mirada un poco más honesta. Patricia, yo quiero aprovechar, no solo, bueno, hoy ya no hay lugar, así que para la próxima proyección del documental vamos a convocar a más gente que no lo haya visto. Ojalá lleguen Buenísimo. muchos otros ámbitos donde se muestre y sabemos, y quiero decir esto porque los judíos tampoco somos muy gratos, debo decir entre nosotros, sobre todo entre nosotros. Digo, es muy importante saber que tenemos diputados y tenemos representantes profundamente comprometidos con la identidad judía, que no tienen dobles lealtades y que sienten claramente que se puede ser profundamente argentino, aportar como argentino y profundamente judío y aportar como judío en la vida pública. Por lo cual, desde este lugar, sabemos que hay una dirección para todos los judíos y no judíos que sientan esta sensibilidad en Patricia Holzman como diputada nacional. Gracias por estos minutos y que en la tarde salga Gracias a todo vos. muy bien. Sobre todo estoy seguro que aquellos que no lo vieron se van a llevar la conmoción de todos los que alguna vez vimos este documental, que a nadie que sea humano le puede pasar como algo
circunstancial, tal cual, atraviesa exactamente. nuestra humanidad. Gracias por estos minutos y hasta la próxima. Gracias a vos, Miki, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. La Hasta luego. diputada nacional Patricia Holzman hoy se va a presentar, por iniciativa de ella, en el Día de Conmemoración del Terrorismo Internacional, este documental, Vivas, asesinados por ser judíos. Importante que usted no lo ha visto, lo vea. Importante que esto se haga en los ámbitos públicos, en todos los lugares en realidad.